Si quiere ponerlo sobre sus pies, ayúdenos a alabar al Señor en esta noche. Agradecer, Señor, te damos gracias por lo que tú eres, por tu vida, Señor, que diste en la cruz. Enséñanos a adorar, enséñanos a sumergirnos en tu presencia. Tu nombre levantaré, me deleito en adorarte. Agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Tu nombre levantaré, me deleito en adorarte. Agradezco que en mi vida estés, que
en su nombre. Dale un aplauso. ¿Quién vive? Y a su nombre. Aleluya. Celebrar el grande amor de Jesús por nuestras vidas, meditando hoy en esta tarde, esta noche, el grande sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario hace aproximadamente 2000 años. No quiero decir que un día como hoy, ¿verdad? Porque no existen los datos precisos de exactamente una fecha, pero en el mundo entero igual pasa como cuando el nacimiento de Jesús, en todo el mundo se celebra. En algo concordamos la humanidad, al menos ponernos de acuerdo, ¿verdad? Que un día especial, un día en el cual dedicamos un tiempo especial para recordar el amor de Jesús. Amén. Así que voy a invitarlo a que se ponga sobre sus pies conmigo y vamos a hacer una oración de agradecimiento y vamos a pedirle al Señor que nos bendiga en esta noche. Aleluya. No sé si me puedes poner la primera imagen, mi hermano Kevin. Celebramos hoy esta semana de la Pascua. Nuestros hermanos del grupo de inglés están teniendo un servicio muy bonito acá a este lado, pero nosotros no pudimos integrarnos con ellos debido al horario. Muchos de nosotros trabajamos tarde los días viernes y nos es difícil estar más temprano con ellos. Entonces, por eso decidimos hacer nuestro servicio normal a las 7. Así que meditando en este acontecimiento tan maravilloso, es un día como el Señor me ponía en mi corazón, decía, ¿cómo podemos estar alegres? Aunque sí hay alegría en nuestro corazón, ¿verdad? Pero en estas fechas, en este día, había dolor, había tristeza por todo lo que estaba aconteciendo, por lo que estaba a punto de suceder. En la vida de nuestro Señor Jesús no había alegría. Lo vamos a ir viendo a través de las Escrituras. Había angustia en él, porque a Jesús haga de cuenta que le entregaron a él en sus manos un libreto, como cuando se va a hacer una película, de cuál era su rol, que era todo lo que él conocía su futuro. Él conocía cada uno de los detalles de sus padecimientos, de cómo él iba a sufrir. Entonces, cuando él iba a orar con sus discípulos, les decía: vengan y oren conmigo, porque estoy afligido hasta la muerte. Amén. Oremos. Amado Señor, te damos muchas gracias, Padre, por traer a nuestra mente, a nuestro corazón, una reflexión que nuestra mente puede ir hasta 2000 años atrás. Solo imaginar, Señor, esos momentos tan difíciles, tan duros, tan cruentos. Cuántas cosas, Señor, tuviste que soportar, cuántas cosas en el ser interior, Señor, para que nosotros podamos valorar, nosotros podamos, Señor, meditar en la grandeza de tu amor. En esta tarde preciosa, Dios mío, te pedimos que toques nuestras mentes, que toques nuestros corazones.
No nos sentimos de luto, Señor, porque sabemos que tú vives, que tú venciste a la muerte, que tú tienes las llaves de la vida, Señor. Pero recordamos, Señor, con humildad, con respeto, Señor, con devoción, aquellos días, aquellos tiempos, Señor, aunque nosotros no lo vivimos. Tu palabra nos transporta a la historia de hace 2000 años de lo que aconteció, para que nosotros pudiésemos tener el perdón, para que nosotros pudiésemos recibir el regalo maravilloso de la salvación y de la vida eterna, para que nosotros pudiésemos llamarnos hijos e hijas de Dios. Te agradecemos, Señor, por todo lo que tú hiciste en esa cruz. Aleluya. Recordamos esas últimas horas previas a la Pascua, a la última cena que nuestro Señor Jesús iba a pasar. Si nos pones el siguiente slide, mi hermano Kevin, te damos gracias, Señor. Meditemos en eso. Las últimas horas de Jesús en la cruz del Calvario. Quiero leerles algo de lo que el Señor ha puesto en mi corazón, para que traigamos una reflexión a nuestra mente a lo que fue esas últimas horas y la última cena, su última comida. Una de las tradiciones más enriquecedoras de la iglesia durante el tiempo de la Pascua es recordar la experiencia de Jesús, empezando por la última cena hasta el día de su resurrección. A este camino se le conoce como las estaciones de la cruz, y aunque el número de estaciones puede variar según las diferentes tradiciones, el propósito es el mismo: preparar nuestros corazones para celebrar la resurrección de Jesús durante la Pascua. Si pensamos en las diferentes estaciones de la cruz, estamos reviviendo lo que Jesús hizo en su último día, en sus últimas horas y en sus últimos minutos de vida. En el cine es muy frecuente encontrarse con personajes que descubren que están a punto de morir y deben de decir cómo usar el poco tiempo que les queda. Observando los pasos de Jesús rumbo a la cruz, podemos ver claramente cuáles eran sus prioridades y aprender a tomar nosotros también nuestra cruz para seguirle. Nuestro camino hacia la cruz comienza con la última cena. Jesús eligió pasar algunas de sus últimas horas en comunión con sus discípulos. Pongamos ahora en el lugar de Jesús en aquel momento. Pensemos en lo que sabía que iba a enfrentar. ¿Cuántos de nosotros hubiéramos querido cenar con amigos? Jesús y sus discípulos habían entrado a Jerusalén apenas una semana antes para celebrar la Pascua. Sin embargo, Jesús sabía que había llegado el momento de entregar su vida y que pronto iba a ser arrestado y ejecutado.
Él mismo indicó el lugar donde iban a comer y donde prepararían la cena, un aposento alto en la ciudad. Después de algunos conflictos y estar con las multitudes, Jesús pasó estas últimas horas en comunión con sus amigos más cercanos, incluyendo a los discípulos. Pero Jesús hizo algo más que simplemente compartir tiempo y alimento con ellos. En la última cena les comunicó su sacrificio para restaurar una verdadera comunión con Dios. Al tomar el pan y el vino, Jesús reveló que tendría que entregar su propio cuerpo y derramar su sangre en la cruz para que esa comunión con el Padre fuera restablecida. Sin embargo, justo antes de hacer esto, Jesús anunció que uno de ellos lo traicionaría y que los demás presentes huirían en el momento de la persecución. En los días postreros, los discípulos, celebrando la cena del Señor como iglesia primitiva, seguramente recordarían aquella cena de Pascua con Jesús, la infidelidad y el gran sacrificio de Cristo. De la misma manera, al prepararnos para la Pascua, necesitamos recordar aquella última cena. Jesús anhela tener comunión con nosotros. Como sus discípulos, no merecemos su misericordia ni su sacrificio. Sin embargo, Jesús nos ama y estuvo dispuesto a pagar el precio. Tomemos nuestra cruz y sigámosle al Señor. Aleluya. Qué bonita reflexión. Hermoso. Porque esto me llevaba a mi pensamiento. Si alistamos el video, hermano Kevin, que en este país, cuando se ejecutan los reos, son sentenciados a la pena de muerte, ya sea en la silla eléctrica o por la inyección letal. Siempre viene el guardia, ¿verdad? Y le dice: pide tu último deseo. ¿Qué quieres hacer? ¿Cómo quieres vivir tus últimas horas, tus últimos días? ¿Qué es tu comida preferida? ¿Qué es lo que te gustaría que hiciéramos por ti? Porque ya solo te quedan. ¿Usted cree que eso daría hambre? Se le va a uno el hambre, se compunge uno en su alma. La palabra dice que Jesús estaba afligido hasta la muerte. Cuando él estaba a punto de ser entregado, les pidió a sus discípulos que oraran con él. En la noche dice que tiró una roca, y a donde cayó la roca, allá fue Jesús, y se postró de rodillas, y allí se puso a aclamar ¿a quién? Al Padre. ¿Cuál fue su oración que le dijo al Padre? Padre, si fuese posible que pudieras evitar que yo tuviera que beber esta copa, evítalo, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Por eso la palabra dice, hermano, en Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo, que nos dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa fue la voluntad del Padre. Jesús clamó a él y le dijo: si pudieras
impedir. Si pudieras evitarlo, evítalo, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. La voluntad del Dios Padre era que Él ya nos había dado a su Hijo, a la humanidad, porque era la única forma de rescatar, era la única forma de salvar al mundo de la condenación del pecado. Si ese sacrificio, si esa decisión del Dios Padre de los cielos no se efectúa puntualmente, tal como estaba escrito en las profecías, nosotros no hubiéramos alcanzado salvación. Nosotros siguiéramos perdidos, muertos en nuestros delitos y pecados. Porque nadie pudo cumplir la ley. El único que pudo cumplir esa ley para salvación fue Él, pero de ahí en fuera ninguno más. Aleluya. Vamos a correr el video si lo tenemos listo, mi hermano. Quiero invitarlo, hermano, a que escuche este video y vamos a meditar en lo que es tome su asiento. Aleluya. Gloria a Dios. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque grandes son tus misericordias, oh amado Dios. Bendito sea tu nombre, Padre. Aleluya. Apague las luces. En una noche oscura, después de haber compartido la última cena con sus discípulos, Jesús se dirigió al huerto de Getsemaní. Su alma estaba abrumada. Como nunca antes sabía lo que le esperaba: el sufrimiento, la traición y la cruz. Pero en ese jardín, en la quietud de la noche, se retiró para orar buscando consuelo en la voluntad de su Padre. Allí, entre las sombras y los olivos, cayó de rodillas, su corazón quebrantado, y pidió: Padre, si es posible, pase de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. En el Getsemaní, bajo el cielo en calma, mi alma clama, mi alma grita. La sombra del dolor me cubre y me envuelve. El cáliz del sufrimiento se acerca a mí. Es este mi destino, es este mi camino. Padre, si puedes, haz que pase de mí. Mas no mi voluntad, sino la tuya. Tu voluntad, oh Dios, se cumple en mí. Te entrego mi ser, te entrego mi vida. En tus manos, Padre, dejo mi alma. El sudor cae como sangre, mi cuerpo está quebrado, la angustia me consume, pero aún
Jesús encuentro paz. Aunque la oscuridad me rodea y la cruz me llama, tu voluntad, mi único camino, yo acepto el sacrificio, Padre mío. Me entrego a ti. El amor que me consume es el amor que salvará al mundo. No se haga mi voluntad sino la tuya. En tus manos mi alma confiaré. Padre, aunque el dolor me abrume, aunque el sacrificio sea grande, sé que en ti encuentro paz y en ti encuentro la fuerza para seguir. A pesar de su profunda angustia, Jesús no abandonó su oración, volvió a donde estaban sus discípulos, pero los encontró dormidos, pues sus ojos estaban cargados de sueño. En su corazón la soledad de ese momento se profundizaba. La traición de Judas estaba por llegar y el sacrificio de su vida era inminente. Él les dijo con voz apesadumbrada: no pudieron velar ni una hora conmigo. Velad y orad para que no caigáis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Padre, la noche es larga y la soledad me envuelve. Mis amigos duermen y mi alma vacila. ¿Quién velará conmigo? El espíritu está dispuesto, pero la carne es tan débil. Te busco en la oscuridad, Padre, en ti encuentro consuelo. El peso del mundo recae sobre mí. La traición se acerca, pero yo sigo buscando tu rostro. Padre, sé que en ti hallaré mi fuerza. La traición se acerca. El precio de mi vida está marcado. Con un beso me entregan y los que me amaban duermen. La oscuridad me rodea y el peso del pecado me cubre, pero en mi corazón hay una luz. La voluntad del Padre es mi guía. Aunque el dolor sea insoportable, aunque el camino sea largo, no me apartaré de ti. Padre, tú eres. Después de haber compartido la última cena con sus discípulos, Jesús se dirigió al huerto de Getsemaní. Su alma estaba abrumada. Como nunca antes sabía lo que le esperaba: el sufrimiento, la traición y la cruz. Pero en ese jardín, en la quietud de la noche, se retiró para orar buscando consuelo en la voluntad de su Padre. Allí,
entre las sombras y los olivos, cayó de rodillas, su corazón quebrantado, y pidió: Padre, si es posible, pase de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. En el Getsemaní, bajo el cielo en calma, mi alma clama, mi alma grita, la sombra del dolor me cubre y me envuelve, el cáliz del sufrimiento se acerca a mí. Es este mi destino, es este mi camino. Padre, si puedes, haz que pase de mí, mas no mi voluntad. Y no la tuya, tu voluntad, oh Dios, se cumple en mí. Te entrego mi ser, te entrego mi vida, en tus manos, Padre, dejo mi alma. El sudor cae como sangre, mi cuerpo está quebrado, la angustia me consume, pero aún clamo a ti, mi Padre amado. El dolor me arde, el peso me aplasta, pero sé que en tu voluntad, en tus manos encuentro paz. Aunque la oscuridad me rodea y la cruz me llama, tu voluntad mi único camino, yo acepto el sacrificio, Padre mío. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Padre, me entrego a ti. El amor que me consume es el amor que salvará al mundo. No se haga mi voluntad, sino la tuya. En tus manos mi alma confiaré. Padre, aunque el dolor me abrume, aunque el sacrificio sea grande, sé que en ti encuentro paz y en ti encuentro la fuerza para seguir. A pesar de su profunda angustia, Jesús no abandonó su oración, volvió a donde estaban sus discípulos, pero los encontró dormidos, pues sus ojos estaban cargados de sueño. En su corazón, la soledad de ese momento se profundizaba. La traición de Judas estaba por llegar y el sacrificio de su vida era inminente. Él les dijo, con voz apesadumbrada, no pudieron velar ni una hora conmigo. Velad y orad, para que no caigáis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Padre, la noche es larga y la soledad me envuelve. Mis amigos duermen y mi alma vacila. ¿Quién velará conmigo? El
Sé que en ti hallaré mi fuerza. La traición se acerca. El precio de mi vida está marcado. Con un beso me entregan. Y los que me aman duermen. La oscuridad me rodea y el peso del pecado me cubre. Pero en mi corazón hay una luz. La voluntad del Padre es mi guía. Aunque el dolor sea insoportable, aunque el camino sea largo, no me apartaré de ti, Padre. Tú eres mi único consuelo. He venido a este mundo a cumplir tu voluntad. Y aunque mi alma tiemble, mi corazón sigue confiando en ti. Padre, en ti me rindo, tu voluntad me guía, aunque la cruz me aguarde, sé que en ti tengo vida. Acepto el sacrificio, acepto el dolor, porque sé que al final tu amor vencerá. Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. En el dolor encuentro fuerza. Amén, gloria a Dios. Denle un fuerte aplauso al Señor. Muy bonito video. No sé cuántos sienten en su corazón. El trago amargo de tener que pasar. Pero todo eso, hermano, es por amor a usted, por amor a mí. Nosotros todavía ni habíamos nacido, pero la palabra nos dice, hermano, que el amor de Dios alcanza generaciones pasadas, presentes y futuras. Aunque nosotros no habíamos nacido, pero ya éramos hijos de una promesa. En la promesa que Dios le había dado a Abraham, Dios dijo: sean benditos todos los que descendieran de tus lomos. Y de ahí vienen las genealogías. Entonces Él murió, no solo por los de la época de Jesús, sino también por ti y por mí. Aleluya. Ahora vamos a ver esto que ustedes acaban de presenciar en el audio, en el video. Si volvemos a las imágenes, mi hermano, y me regalas la siguiente imagen que está después de la última cena. Ahí donde está Jesús con sus discípulos. Vamos a ver en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 22, versículos 7 al 30. Vamos a leer. Esta imagen que usted mira aquí, pudiera pensar que es una imagen que usa en otras denominaciones, pero solo es una representación. No es una imagen real, es solamente para darnos una idea de aquella última noche, de aquella última cena que Jesús tuvo con sus discípulos. Yo tengo ese cuadrito en mi casa
Me gusta lo que refleja, lo que representa aquella noche, aquel día cuando Él se sentó con ellos. Como un padre que ya se despide de su familia cuando ya sabe que está en agonía. Se reunió con ellos y les estaba dando todas las recomendaciones que ellos tenían que seguir. Veamos Lucas capítulo 22. Ahí déjanos la imagen, hermano, y ahora lo voy a invitar que abra su Biblia para que podamos ir leyendo nuestro libro sagrado, que es la palabra de Dios. Si no tiene su libro, pues su Biblia en su teléfono, léalo ahí. Ahora le prohibimos al hermano Kevin que nos mande las citas. Es para ejercitarnos un poco también en conocer la Biblia, porque en los teléfonos a veces ya si no paga el internet no va a poder ver la Biblia. Dice pues la palabra del Señor y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 7. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: Id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Y él les dijo: he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare, y decid al padre de familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, y preparad ahí. Fueron pues y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Verso 14. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con los apóstoles, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que perezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartirlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después de que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. Y a la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí
¿quién de ellos sería el que había de hacer esto? Versículo 24. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Amén. Note las instrucciones, las recomendaciones que Jesús le da a los 12 allí durante la cena, cuando estaban en la mesa. Ahí se estaba desarrollando todo lo que iba a acontecer en las próximas 48 horas, porque esto fueron 2 días antes del día del sacrificio. Por eso es que se le llama Semana Santa, ¿verdad? Porque fue la semana en la que en una semana se dio todo esto. La Pascua tiene que ver con lo que en inglés se conoce como Passover. Y esto es lo que aconteció la noche que celebraron los hijos de Israel en Egipto, la noche previa a que ellos iban a salir del cautiverio de los egipcios. Cuando el Señor le dijo a Moisés que les instruyera a todos los hijos de Israel que mataran un cordero y lo comieran deprisa, y que untaran la sangre del cordero en las ventanas y en los marcos de las puertas, porque iba a venir el ángel de la muerte para matar a los primogénitos de los egipcios. Pero en cada familia donde se hubiese comido el cordero y se hubiera untado la sangre del cordero en las ventanas, en los dinteles de las puertas, pasaría el ángel de la muerte y allí no haría ningún daño. Fíjese lo que le estoy explicando, porque es importante. Entonces, por eso es que a Jesús se le conoce como el Cordero Inmolado, el Cordero de Dios, el que quita los pecados del mundo. Cuando nosotros celebramos la Santa Cena, que también se llama comunión o communion, estamos siendo partícipes en una figura, de una forma espiritual, como lo hizo el pueblo de Israel aquella noche cuando salieron de Egipto. Rechazar la Santa Cena, el no participar del cuerpo y de la sangre del Señor, es quedarte sin cobertura. Porque lo que nos quita los pecados del mundo, lo que nos libra del peligro, lo que nos libra de la muerte, lo que nos libra del ángel de la muerte, es la sangre del Cordero que fue derramada en la cruz.
Eso se hacía con animales imperfectos en los tiempos antiguos, antes del sacrificio de Jesús. Pero Dios lo respetaba porque ese era su mandamiento. Y se tenían que hacer los sacrificios cada año. Pero se consumó el sacrificio perfecto para que ahora nosotros podamos gozar de la vida eterna, de la gracia, del perdón, de su misericordia y de la vida eterna. Jesús les estaba diciendo a sus discípulos, había una disputa ahí entre ellos, estaba despidiéndose, el Señor le estaba dando, y empezaron ahí los discípulos a comportarse de una manera inmadura entre ellos. Jesús les estaba explicando que de los que estaban ahí con él, uno lo iba a traicionar. Y se empezaron a preocupar ahí entre ellos. En esa reunión ahí donde estaban, se empezaron a preocupar y dijeron, seré yo, seré yo, hasta que llegó a Judas y le dijo, seré yo, maestro, y le dijo, tú lo has dicho, dándole a entender que él era el que lo iba a traicionar. Jesús le dijo, el que mete su mano conmigo, el que moja su pan conmigo, ese me va a traicionar. Y era Judas el que estaba comiendo en el plato de Jesús. Note esto, que cuando Judas hizo eso, el Señor le dijo, ve y haz lo que tengas que hacer. Y en ese instante dice la Escritura que Satanás entró en el cuerpo de Jesús. Satanás entró y Judas salió corriendo para ir a hacer el acuerdo por las 30 monedas de plata que le pagarían para que entregara con un beso al Señor. Y los otros estaban ahí entre ellos alegando, discutiendo entre ellos quién iba a ser el que se iba a quedar en la vara alta, ¿verdad? Porque nosotros como seres humanos pues siempre hasta en una familia, hasta en una herencia, dice, ¿a quién le van a dejar la mayor parte? ¿Quién va a ser el jefe ahora? ¿Quién es el que va a mandar después de que Jesús ya no esté con nosotros? ¿Quién es el que va a dirigir la orquesta? ¿Quién va a dirigir el culto? ¿Quién va a predicar? ¿Quién? Y había un celo ahí entre ellos. Pero Jesús les corrigió la página y les dijo, no, en el reino de Dios no será así como en los reinos de la tierra o los gobiernos de la tierra. El que quiera ser grande en el reino de Dios, hágase pequeño, sirva. No es más grande el que se sienta a la mesa y le sirven, ¿verdad? Eso leímos. Entonces el Señor dijo, a la verdad, yo siendo el Hijo de Dios, yo no vine para ser servido. Yo no vine para sentarme a la mesa para que ustedes me sirvan a mí. Yo vine para servirles a ustedes. El Hijo de Dios. Quiere decir eso, hermano, que nosotros debemos dejar de ser orgullosos y esperar que los demás nos sirvan a nosotros. Es más bonito servir a los demás. La palabra dice que un vaso de agua nos será contado por justicia. A propósito, si alguien me quiere regalar un vasito de agua, se lo voy a agradecer mucho. ¿Quién se quiere llevar la bendición? Ya la ganó Dani. Bueno, servir es mejor que ser servido. Les estaba dando
el Señor Jesús esas instrucciones, pero también, hermano, quiero que meditemos un poco en la traición, de Judas. Usted puede quizás pensar y ver el video que estábamos viendo ahí, donde Judas le da el beso al Señor y dice: pobrecito. Porque la palabra dice: mejor le hubiese sido no haber nacido. Aquel que entregó con un beso al Señor. Pero quiero, hermano, que usted medite, quiero que usted piense un poquito. ¿Cuántas veces nosotros hemos traicionado al Señor? Porque no solamente Judas, gracias mi hermano, no solamente Judas traicionó al Señor. ¿Cuántas veces le hemos fallado nosotros al Señor? ¿Cuántas veces le has hecho promesas al Señor? ¿Cuántas veces te has comprometido con Dios? ¿Has hecho juramentos? Y después dices: ya ni me acuerdo. Se te olvidó. Pedro le dijo al Señor: Señor, yo iré contigo hasta la muerte. Pero Dios conoce los corazones, el corazón de Pedro y el corazón tuyo y el corazón mío. Y le dijo el Señor a Pedro: de cierto te digo que 3 veces me habrás negado antes del canto del gallo. Cuando se vino la persecución, ya Jesús ya estaba arrestado. Jesús ya iba a ser llevado al pretorio, a donde lo iban a hacer sufrir. Y los discípulos salieron huyendo, y cuando unos soldados de la tropa romana los hallaron, dijeron: tú eres un seguidor de Jesús. Dijo: no es cierto, yo no soy seguidor. La escritura, la Biblia dice que Pedro dijo malas palabras para negar que conocía al Señor. Pregunta: ¿cuántas veces nosotros hemos negado al Señor? No solamente con malas palabras, con nuestros hechos. Pero amamos al Señor. Y entonces todo esto, hermano, que Jesús hizo en la cruz para perdonarnos, ¿dónde queda? ¿Dónde queda nuestra gratitud? Necesitamos crecer espiritualmente. Necesitamos madurar como iglesia. Necesitamos madurar como servidores. Necesitamos madurar como predicadores. Necesitamos madurar como evangelistas, como maestros, como músicos, como cantores. Necesitamos madurar. ¿Sabe por qué? Porque Él lo mira todo. Él lo sabe todo. Él sabe, hermano, usted que canta acá en el coro, Él sabe cómo es su vida allá en su casa, en su trabajo. ¿Qué dice de los discípulos? Que se quedaban, ¿qué? Dormidos. ¿Quién se acuerda que hay el día de mañana aquí? Hay oración a las 5 de la mañana. Amén. Pero la mayoría se quedan a roncar. ¿Sí?
Yo quiero, hermano, que meditemos en esto. Jesús les dijo: oren, ayunen, oren, porque hay tiempos difíciles. Algunos de nosotros estamos esperando que venga el ICE. Pastor, ore por mí para que la migra no me dé. Hermano, y hay un grupo de oración a las 5 de la mañana, pero no, duerme, hermano, como los apóstoles, como los discípulos que se quedaban dormidos. Mientras Jesús está padeciendo, mientras Jesús está sufriendo en su interior, dice, hermano, que cuando estaba orando él y le estaba diciendo al Padre: si es posible que pudieras evitarme tener que beber esta copa amarga, en su aflicción interior de su cuerpo, él estaba sumamente estresado. Un estrés, hermano. ¿Cuántos han experimentado el estrés que se comen las uñas, que ya no hayan qué hacer? Se pellizcan, se jalan el pelo. El estrés de Jesús rebasó todo eso, a punto que sus vasos capilares, esas venitas que son bien sensibles, se le reventaron. Por eso la Biblia dice que sudó gotas de sangre. Muchas veces podrás pensar: es que no me entienden, es que no hay quien me entienda, estoy afligido, estoy estresado, estoy ansioso, estoy no sé qué hacer. Sí, tal vez nosotros no, pero el que pasó por ahí sí te entiende. Entonces, ¿en quién tienes que poner tu fe? ¿En quién tienes que poner tu esperanza? ¿En el pastor? ¿En la esposa del pastor? ¿En los hermanos? No, porque todos estamos igual. Nuestra fe, nuestra confianza, nuestra esperanza la tenemos que poner en aquel que lo dio todo en la cruz. Dice que en la cruz Él llevó nuestras enfermedades. En la cruz fue clavada el acta de los decretos que nos condenaban al infierno, nuestros pecados. En la cruz, a la cruz fueron llevados los pecados tuyos y los míos, y los del diluvio y los de antes del diluvio, los de Adán y Eva y de los hijos y de todas esas generaciones, de los que vivían en los tiempos de Jesús y de nosotros que aún no habíamos nacido. Por eso, hermano, la cruz representa el acto más maravilloso de lo que Jesús hizo en la cruz. Aleluya. Génesis 3:19. El Señor nos enseña en su palabra que nosotros no somos nada. Solo somos aves de paso. Solamente estamos una generación, es lo que dura nuestra vida. Son 80 años, los más robustos. Génesis 3:19 dice: con el sudor de tu frente, de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volveréis. Solo tenemos un lapso de nuestra vida para poder meditar en lo que nosotros somos.
Sin Él, tú y yo no somos nada. Sin el que murió en la cruz por nuestros pecados, no somos absolutamente en nada. Pero al partir de este mundo, la pregunta sería, después de que nosotros muramos, la pregunta sería, ¿esto es realmente cierto? ¿O es solo una distracción, una mitología para que nos portemos bien? ¿Qué te dice tu corazón? ¿O en verdad sí hay una vida eterna? ¿Vale la pena creer en el sacrificio de la cruz? ¿Creer en la muerte y en la resurrección de Jesús el Nazareno, tal como lo dice el Evangelio de Juan 3:16? ¿Usted qué cree? El sacrificio de la cruz, lo que padeció Jesús, fue solamente un espectáculo para distraer al mundo, para infundirnos miedo, temor, para que nos portemos bien. Porque tenemos que considerar esto, hermano, tomarlo como lo que es algo serio. Si tú has creído, si usted ha creído en las promesas del Señor Jesús, tienes que echar raíz. Tienes que pararte en la piedra, en la roca de la salvación, que es Cristo, y no dudar absolutamente nada. Esto que aconteció, hermano, hace casi 2000 años, es el acto más maravilloso que Dios le ha regalado a la humanidad. Fíjate lo que dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este versículo, la mayoría de nosotros lo sabemos. Yo me lo sé de memoria, yo no necesito leerlo en la Biblia. Pero note lo que sigue en el 17. Vamos a ver la parte siguiente. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. 18. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces necesitamos creer, ser cristianos verdaderos, no cristianos de mentirita, cristianos verdaderos. ¿Y cómo vamos a darnos cuenta que somos cristianos verdaderos? Pues nuestros frutos. Tenemos que tener frutos. Los frutos del Espíritu. Nuestra conducta, nuestro hablar, nuestras acciones, nuestras actitudes son las que van a hablar por nosotros. Nuestra fe, nuestro testimonio. En el verso 19 dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. En el 20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Por eso muchas personas rechazan a Jesús, rechazan la celebración de la cruz, rechazan el sacrificio de Jesús, y dicen que eso no es cierto, que eso es una mitología, dicen que eso es
una historia solamente. Bueno, solo para impresionarlo un poco, ¿sabía usted que los mismos judíos, los mismos israelitas que viven en Israel, el 50% de los judíos, de los que viven en Israel, no creen en Jesús? Si usted algún día tiene la oportunidad de viajar a Israel, y llega usted a Israel y le pregunta a un ortodoxo quién era Jesús, y le va a decir, aquí ni lo conocemos. La mayoría de las personas que rechazan a Jesús es porque están cómodos en sus delitos y en sus pecados. Se lo digo yo, hermano, porque yo un día estuve ahí. Yo tenía, hermano, mis amigos de la banda, del grupo. Nos íbamos a bailar, nos íbamos a tomar, nos íbamos a hacer muchas cosas. Y entonces yo decía, eso como de ir a la iglesia, como que no es para mí, porque me van a prohibir que tome, me van a prohibir que baile, me van a prohibir, me van a prohibir, me van a prohibir. Y yo tenía ese concepto aquí en mi mente. Es que ¿cómo voy a dejar mi diversión? Pero al mismo tiempo sí creía yo en Dios, pero no quería abandonar aquello con lo que Dios no estaba de acuerdo conmigo. Porque yo no quería, hermano, confrontar o que Dios me confrontara. Pero ¿sabe qué? Lo agradezco tanto y bendigo tanto aquel día, hermano, en el que el Señor me confrontó. A mí me tocó, hermano, estar sentado en una silla como usted está ahora. Y el mensaje de aquel domingo, hermano, todo estaba cayendo aquí a mi morral. Todo era para mí, hermano. Ya me hacía yo así, hermano, porque sentía yo, hermano, que todas me pegaban a mí, hermano. Y no me conocía. Pero así está, cómodo. En el versículo 21 dice: mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Todo eso, hermano, que estaba aconteciendo en la cruz, se vino a vivificar en mi vida. Y se está vivificando en la vida de usted. Y se está vivificando en la vida de todos y cada uno de nosotros. Aleluya. Si me das el siguiente slide, por favor, hermano. Después de haber cenado, partió Jesús con sus discípulos hacia el Getsemaní. Y enseguida Judas, quien había salido de prisa para traicionar al Señor, se presentó con los soldados de la tropa romana y enseguida lo entregó con un beso en la mejilla. Y de inmediato Jesús fue arrestado y fue llevado prisionero ante los sumos sacerdotes. En Lucas capítulo 22 versículos 47, mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron: Señor, ¿heriremos a espada? Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces respondió Jesús y dijo: basta ya, dejad. Y tocando su oreja, lo sanó. Y Jesús le dijo
a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él. Como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos, y habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí para mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Jesús había estado entre ellos muchas veces antes y no lo habían reconocido. Por eso Jesús les dice: ¿por qué no me arrestaron antes? ¿Por qué ahora? Como que si yo fuera un ladrón, como que si yo fuera... Han venido a arrestarme con palos y con espadas. Digo, pero este es el momento. Aquí estoy. Jesús no resistió. Él se entregó por sí mismo, por su propia voluntad. Aleluya. Cuando Jesús fue arrestado en el huerto de Getsemaní por una turba armada, incluidos guardias del templo y soldados romanos, tras ser traicionado por Judas Iscariote, aunque los líderes religiosos judíos iniciaron el proceso de la ejecución, fue ejecutada por las autoridades romanas bajo el mando de Poncio Pilato, resultado en su crucifixión. El lugar y el tiempo, el arresto ocurrió un jueves por la noche en el huerto de Getsemaní, situado en el monte de los Olivos. Judas Iscariote guió a los soldados y señaló a Jesús con un beso. La captura involucró a guardias del templo y, según narraciones, soldados romanos, siendo conducido por el comandante o el tribuno. Jesús fue llevado ante los líderes religiosos, Anás y Caifás, pero debido a que buscaban la pena de muerte, lo entregaron a Poncio Pilato, el gobernador romano, bajo los cargos de sedición por pretender ser rey de los judíos. La sentencia: Pilato, presionado por los sumos sacerdotes y el pueblo y los sacerdotes, ordenó azotar y crucificar a Jesús. Hay un dato curioso, hermano, que me llama mucho la atención en ¿por qué Poncio Pilato fue el que hizo la decisión de aprobar que Jesús fuera crucificado? En los tiempos antiguos, la ley decía que los animales que se presentaban para el sacrificio tenían que ser perfectos. ¿Sí? ¿Se recuerda eso en la escritura? Tenían que ser sin defecto. Los animales tenían que ser inspeccionados por los sumos sacerdotes. Y los sumos sacerdotes, ellos eran los que daban el visto bueno para ver si el animal calificaba para ser sacrificado, para ofrenda, para sacrificio, como holocausto presentado a Dios. ¿Okay? Cuando Jesús fue presentado ante Poncio Pilato, ¿qué dijo Poncio Pilato de Jesús? Yo en este hombre no encuentro ninguna culpa. Él es perfecto. Él no ha hecho nada malo. Pero allá ustedes, si lo quieren crucificar, es su problema de ustedes. Y dice que Poncio Pilato se lavó sus manos y dijo: yo no tengo nada que ver en esto. El que dio la aprobación de que él era perfecto fue Poncio Pilato, igual como lo hacían los sumos sacerdotes. Y entonces se aprobó que Jesús era el cordero perfecto para ser llevado al sacrificio. Es una enseñanza muy, muy bonita, un dato curioso, como decía mi hermano Filiberto. Amén. Vamos a ver la siguiente imagen, mi hermano.
Los azotes de Jesús. Siguiente imagen. Ahí usted, mire, puede ver cómo los soldados romanos se ensañaron de una forma cruel. Dice que los látigos con los que golpeaban al Señor tenían unos huesos, y cuando golpeaban su cuerpo le arrancaban pedacitos de su carne. Siguiente. Estaba amarrado, atado de sus manos, de sus pies, y no dejaban de azotarlo. Después que le hubieron azotado hasta el cansancio, hasta dejarlo sin fuerzas, fue llevado, lo obligaron a llevar la cruz. Siguiente slide. Y todavía cuando él va cargando la cruz, todavía van los soldados detrás de él golpeándolo. Por eso habla de las 7 caídas, porque imagínense todo lo que había pasado ya, todos los golpes, y dice que la cruz pesaba alrededor de unos 70, 80 kilos. Un peso demasiado. Ya para un hombre, una persona que estaba prácticamente sin fuerzas, en agonía, pero él soportó todo esto para que usted y yo pudiésemos vivir. No es poco. No es poco el sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Fue algo muy cruel. Entonces, hermano, realmente esta noche no me sentí, hermano, en mi espíritu de hacer un culto de fiesta, como siempre lo hacemos cada semana. Más que hacer un culto de alabanza y de fiesta, de alegría, quise tomar un tiempo para traer este video y ver en escenas representativas lo que realmente, o lo que sucedió, o una idea de lo que sucedió hace 2000 años, para dejar una huella en tu corazón. Habemos aquí personas que quizás tenemos 10, 15 o más años en el Evangelio y conocemos bastante bien la historia, pero hay personas nuevas. Hay personas que tienen poco tiempo de haber venido a los caminos del Señor y a lo mejor no habían presenciado algo así. No habían conocido, nadie les había explicado lo que representa realmente lo que sucedió. ¿Por qué nosotros alabamos? ¿Por qué nosotros bendecimos? ¿Por qué glorificamos? ¿Por qué? Todos los cánticos, todo lo que nosotros hacemos aquí, cada vez que nos reunimos, ¿por qué exaltamos y glorificamos a Dios? ¿Por qué vivimos tan agradecidos con Dios? La siguiente imagen. Ahí vemos la imagen de Jesús ya en la cruz. Ya pasó por todo el sufrimiento, ya cargó la cruz, ya caminó. Pero ahí cuando está Él en la cruz, dice que hay 2 ladrones, 2 malhechores más juntamente con Él.
aquellos malhechores que habían sido condenados a la pena de muerte de la cruz, ellos sí eran merecedores, porque eran malhechores, eran hombres malos que habían cometido delitos, asesinatos, violaciones. No sé, la Biblia no dice exactamente cuáles eran los delitos que habían cometido esos dos hombres que habían sido condenados junto con Jesús. Pero hubo uno que se arrepintió. Hubo uno que reconoció a Jesús como el Hijo de Dios. Y le dijo, le clamó, le imploró: Señor, ciertamente yo soy culpable. Aquí es donde yo quiero que meditemos. Cuando nosotros venimos a Jesús, venimos ante Él y declaramos las mismas palabras que este ladrón declaró ante Jesús, y le dijo: soy culpable, perdóname. ¿Y qué le dijo Jesús? Por cuanto te has arrepentido, de cierto te digo que esta misma noche estarás conmigo en el paraíso. Amén. Mas el otro que no se arrepintió, ¿a dónde se fue? Seguramente a la condenación. Bueno, en la Biblia vemos, hermano, la historia de Lázaro y del rico. Ahí donde está el lugar de tormento y el lugar de reposo. En el lugar de reposo se fue el ladrón de la cruz, ahí donde estaba Lázaro. Pero y el otro ladrón, el que no se arrepintió, ¿a dónde se fue? Al lugar de tormento donde estaba el rico. Ahora, la pregunta es: ¿a dónde quiere ir usted? ¿A cuál de los dos lugares? Yo ya elegí, hermano. Yo ya elegí hace muchos años a dónde yo quiero estar, y por eso es que estoy aquí. Yo puedo andar, mire, solito, hermano. Por cierto, le digo, mis vacaciones que me fui, que me tomé, me las pasé súper bien, hermano. Súper bien. Mi esposa me acompañó una semana y me quedé 2 semanas yo solito, pero me porté bien. ¿Sabe por qué me porté bien? Porque yo no necesito que mi esposa me cuide para ver si me porto bien. ¿Quién me cuida? ¿Quién mira todo lo que yo hago? Dios. Yo a usted lo puedo engañar, a mi esposa la puedo engañar, a todo, a medio mundo yo lo puedo engañar, pero a Dios yo no lo puedo engañar. ¿Quién me va a juzgar? ¿Usted? ¿Mi esposa? ¿O quién más? No, nadie. El que me va a juzgar es Dios. Entonces, por eso, hermano, cuando hacemos la decisión de entregarle nuestra vida al Señor, es, hermano, saber que allí en la cruz fueron clavados todos mis pecados. Allí está todo, hermano. Ahí está toda mi fe, ahí está puesta toda mi esperanza, toda mi confianza. Entonces mi confianza no puede estar puesta en un hombre, porque los hombres fallamos. El hombre se puede caer, el hombre puede tropezar, el hombre puede cometer un error. ¿Y qué va a pasar, hermano? Si tú vas detrás de un hombre, te vas a perder junto con él. Por eso la Biblia dice que un guía, un ciego no puede guiar a otro ciego. Entonces caminamos con él a cargar la cruz. Por último, quiero ir terminando, hermano,
Si me das el siguiente slide, hermano. Lucas 9:23. Permítame. No me está dando Lucas 9:23. Vamos a ver. Ahí está. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Tal vez, hermano, tomar la cruz de Jesús sea algo muy pesado. Usted quiere llevar 70, 80 kilos aquí todos los días sobre su espalda. Será difícil, ¿verdad? Literal. Va a ser difícil que usted pueda llevar una carga de 80 kilos aquí sobre su espalda todos los días. Bueno, eso dice aquí. Si alguno quiere seguir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Pero más la palabra dice: venid a mí todos los que estáis cargados, trabajados y afligidos, enfermos, que yo los haré descansar. Tú ya no tienes que cargar una cruz. Tú ya no tienes que cargar un morral. Tú ya no tienes que llevar esas cargas en tu vida, porque Él ya las llevó por ti. Ya las llevó por mí. Pero tenemos que ser fieles a Él. En el verso 24 dice: porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la hallará. Eso fue exactamente, hermano, lo que hizo Jesús. Él tuvo que perder su vida física, dar su vida en la cruz, morir a la carne, morir en su persona. Mas lo maravilloso es que porque Él fue perfecto, porque Él fue obediente, porque Él se sometió a la voluntad del Padre, cuando Él murió, se cumplió la promesa de la resurrección. Y el Señor lo levantó al tercer día. ¿Y cuál es la promesa para nosotros? ¿Cuál es la promesa para nosotros? La misma promesa que Dios hizo para su Hijo Jesucristo, también es para los que hemos creído en Él. Seremos, dice, resucitados y seremos transformados en un abrir y un cerrar de ojos cuando el Señor venga. Los que hayamos, dice, dormido en el Señor. Eso lo dice primera carta de los Tesalonicenses, capítulo 4. Yo nomás se lo estoy diciendo, no lo estoy leyendo ahorita. Pero en el verso 25 dice: pues, ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras y de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Entonces, si me avergüenzo, si me mantengo tibio o frío, ¿qué va a pasar cuando estemos delante del Señor? La palabra dice que no podemos estar tibios, porque a los tibios, dice, los vomitaré de mi boca.
y a los que se avergonzaren y a los que no tomaron una decisión seria de caminar con Él, tampoco el Señor los reconocerá. Por eso le decía yo hace rato que necesitamos meditar, hermano, que todo esto que pasó hace 2000 años no fue un espectáculo, no es una historia, no es una mitología. Esto es real, esto es verdadero, para que lo creamos y lo pongamos por obra en nuestra vida. Por último, en el versículo 27 dice: pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Amén. Aleluya. Isaías capítulo 53 versículo 3: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos todos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de todos ellos. Por tanto, yo le daré parte de los grandes. Yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Fíjense qué bonito todo esto. Al final de todo esto, no queda otra cosa más que reconocer nuestra condición. Todo fue pagado en la cruz. ¿Qué más necesitamos? Todo está servido en la mesa. Todo está puesto en charola de plata. No tenemos que hacer más nada, más que amarle, más que seguirle, más que ser obedientes, dejarnos instruir, dejarnos enseñar y caminar con Él agarrados de su mano. Ahí le vamos a poner una pausa. La historia continuará el domingo.
Aquí vemos a Jesús en la cruz. Vemos que Él muere, es sepultado, y la historia que a continuación sigue el domingo es cuando aquellas mujeres valientes, aquellas mujeres y aquellos varones de fe creyeron en todas estas promesas que Jesús les hizo. Estaban curiosos por saber si se iba a cumplir todo lo que Él les había dicho. El domingo próximo es nuestro domingo de resurrección. Vamos a estar los dos grupos juntos acá en el santuario grande. El pastor Jake y la hermana Bree me pidieron que les instruyera, que quieren, es el deseo del pastor Jake y de la hermana Bree, que todos los del grupo hispano nos sentemos en las primeras filas de adelante. Venga temprano porque va a haber casa llena el domingo. Si usted viene después de las 10, es posible que ya no encuentre silla. Se espera que va a venir mucha gente, va a estar muy llena la iglesia el domingo, por lo que le anticipo, vengamos temprano. Llegue unos 10, unos 15 minutos antes del servicio para que podamos encontrar lugar al frente. Y es el deseo de nuestro hermano, del hermano pastor, también mío. El servicio va a ser bilingüe. Vamos a estar compartiendo la palabra a los dos. El pastor Jake y yo vamos a estar en el escenario, y también la hermana Bree. Estamos organizados para tener el servicio de resurrección el domingo en manera bilingüe. Traiga a su familia. Va a ser un servicio muy bonito de meditación. Va a haber bautizos también al final del servicio. Vamos a tener una celebración muy bonita. Así que yo los dejo para que medite entre hoy y mañana, el domingo. Vamos a ver la segunda parte de lo que es la resurrección del Señor. Por hoy creo que meditamos, ¿verdad?, en nuestro corazón sobre el padecimiento y el sufrimiento de Jesús, de todo lo que hizo por nosotros en la cruz. Amén. Voy a pedirle a mis hermanos de alabanza, si podemos pasar, vamos a entonar un canto para quedar despedidos, para irnos a casa en esta noche, y vamos a reflexionar, vamos a meditar en la palabra de Dios.